Mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 1 de julio y arrancamos semana, arrancamos mes y arrancamos también semestre. Algunos ya disfrutando de las vacaciones y otros contando las semanas, los días para hacer las maletas. Mientras, con resaca tras la victoria anoche de la selección española frente a Georgia, iremos a por Alemania, así que con fuerza, ilusión y muchas ganas. Y en Francia gana Le Pen. El partido de la extrema derecha se alza en la primera vuelta. Ha sido la fuerza más votada, obteniendo 1 de cada 3 votos. Le Pen habla de esperanza y llama a los electores a movilizarse en la segunda vuelta para que el pueblo gane. Es la fuerza más votada en más de 24.000 municipios, aniquilando, como dice Le Pen, a Macron. Es evidente que la estrategia de Macron de adelantar las elecciones ha sido desacertada, un fracaso. Ahora toca mirar a la economía. Ojo que Francia soporta una deuda pública del 110% del PIB y un déficit del 5,5%, uno de los más abultados de la eurozona, y el programa económico de Le Pen lleva un ramillete de rebajas de impuestos y también aumento de subvenciones. La izquierda apuesta por un aumento del gasto, algo que encaja muy mal con las pautas de la Comisión Europea, que insiste en un regreso a las reglas fiscales. Veremos cómo se mueve la renta fija, si hay trasvase de capital desde la renta fija francesa y también la italiana a los bonos españoles. Veremos cómo se comporta el diferencial entre los bonos franceses y los bonos alemanes, y también si son los bancos franceses los más vulnerables en la bolsa a la victoria de Le Pen. De momento los futuros en París vienen en positivo y el euro escalando posiciones frente al dólar. Parece que el mercado entiende que la segunda vuelta Le Pen caerá. El foco también este semestre está puesto en la campaña de resultados empresariales. Hasta el momento han estado a la altura, pero más allá de las cifras, lo importante es que no defrauden a futuro y que dejen margen para pensar que el nivel de actividad en algunos sectores, sobre todo el tecnológico, se va a mantener de cara al segundo tramo de este ejercicio. Clave serán los datos de inflación, incómoda en Europa y también en Estados Unidos, pero relegada a un segundo plano por el crecimiento. Y aquí la tecnología y especialmente la inteligencia artificial promete ser un driver del crecimiento, y sumado a la liquidez y a las valoraciones prometen más subidas en bolsa. Mercados que confían en que disminuya la concentración de las subidas en algunos pocos valores y pocos sectores. Para que haya más avances será necesaria una rotación desde tecnología y banca a sectores que puedan verse beneficiados por futuras bajadas de tipos de interés que llegarán. Y aquí señalamos principalmente a utilities y también a inmobiliarias. Y en Estados Unidos, atentos a las actas de la Reserva Federal, a los datos de empleo esta semana y a la campaña electoral. Joe Biden intenta tranquilizar a sus votantes y admite que no tuvo una buena noche el día del debate electoral. Biden seguirá siendo el candidato del Partido Demócrata para las próximas elecciones. Su familia le transmite su apoyo incondicional para seguir adelante. 7 de cada 10 norteamericanos cree que debería dimitir. El 71% teme que las decisiones que pueda tomar el cargo, si vuelve a ganar las elecciones, pues que no sean las correctas. Y el 56% duda de su capacidad para hacer campaña. Así está el patio, madre mía. Con todo, algo menos de la mitad reconoce que debería el Partido Demócrata optar por otro candidato. Así viene el día. Un día en el que vamos a mirar especialmente a la renta fija. Saben que el ahorrador español es especialmente conservador y tiene renta fija en su cartera. Vamos a ver cómo se ha comportado en el primer tramo del año, qué expectativas podemos tener de cara a la segunda parte de este 2024, que está funcionando mejor, con el foco puesto en gobiernos, en crédito de alta calidad, en high yield y en trabajar las duraciones. Vamos a comentarlo en la tertulia Capital, hoy con Arcano Partners, con Finaccess Value, con Tria Asset Management y con Mafre Asset Management. Y antes hablaremos con José Miguel García, presidente de la Cámara de España en Francia, para ver qué lectura se está haciendo de esa victoria del Le Pen en la primera vuelta de las legislativas francesas. Vamos cargaditos, es lunes, gracias, bienvenidos, titulares.
Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y empezamos en Francia. La agrupación nacional de Marine Le Pen se impone en la primera vuelta de las legislativas francesas. Obtiene cerca del 34% de los votos. Por su parte, la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular es la segunda fuerza, con el 29% de los sufragios, y la alianza centrista de Macron cae a la tercera posición en una jornada electoral que ha batido récord de participación. El primer ministro, Gabriel Attal, mostraba su preocupación por el avance de la formación derechista. La leçon de ce soir, c'est que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Señala que el objetivo es impedir a la formación derechista lograr una mayoría absoluta en la segunda vuelta, dominar la Asamblea Nacional y, por tanto, gobernar el país, dice, con su programa funesto. El candidato a primer ministro de la agrupación nacional, Joan Bardella, apunta a la izquierda como el enemigo a batir en la segunda vuelta. Dice que pretende ser el primer ministro de la vida cotidiana, que pondrá como grandes prioridades la defensa del poder adquisitivo y, por supuesto, la recuperación de nuestra política migratoria. Nous ne permettrons au RN de l'emporter. Y el líder de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, afirma que retirarán las candidaturas allí donde hayan quedado en tercer lugar para no dividir el voto. Los ciudadanos franceses volverán a las urnas el próximo 7 de julio. Abrimos página de economía y aquí en casa el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales vuelven a reunirse para avanzar en la reducción de la jornada laboral. Después de que concluya el plazo de 7 días que el Gobierno dio a los representantes de los empresarios para que lleven una propuesta a la mesa de diálogo. El pasado lunes, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, apremiaba a la patronal COE a llevar propuestas por escrito. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, reiteraba su rechazo a reducir la jornada laboral y criticaba la falta de diálogo. Lo único que el Gobierno no puede tolerar, lo único que el Gobierno no debe en ningún caso propiciar en la mesa es una estrategia dilatoria. Pongámonos a trabajar porque tenemos un compromiso con las trabajadoras y los trabajadores de este país para reducir la jornada, incrementar su bienestar. Lo que pasa es que pretenden que cuando hemos hablado en las mesas tengamos que poner por escrito algo para que digan que no. Es decir, al monólogo yo no tengo que contestar con nada. Es decir, directamente que hagan lo que tengan que hacer, que lo lleven al Parlamento y que lo aprueben. La patronal CEPIME denuncia que la pequeña y mediana empresa será la más afectada por la reducción de la jornada laboral debido a su menor productividad y recursos organizativos. La patronal catalana rechaza que el Gobierno amplíe el impuesto extraordinario a banca y energéticas. Considera que es un castigo sin sentido y con ánimo confiscatorio. En un comunicado, Foment del Treball pedía también que se elimine el impuesto de patrimonio y advierte que si no prospera el recurso presentado contra este gravamen, lo llevará el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Este lunes entra en vigor la eliminación del IVA del aceite de oliva. Una medida que se mantendrá en vigor hasta el próximo 30 de septiembre para después elevarse hasta el 2% entre los meses de octubre y diciembre. El Gobierno también mantiene la rebaja del IVA al 0% para alimentos básicos hasta el día 30 de septiembre para posteriormente elevarlo 2 puntos hasta final de año. Así lo anunciaba en el Real Decreto Ley la pasada semana la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Lo más significativo de este producto es que a partir de ahora va a formar parte el aceite de oliva de la cesta de productos y alimentos básicos y, por tanto, tendrá siempre un tipo súper reducido. Abrimos página de mercados, abrimos la agenda del día. Hoy conoceremos los PMI manufactureros de junio en España, Alemania, Reino Unido, Italia y la eurozona. También Estados Unidos difundirá esta referencia a partir de las 2:30 de la tarde. En el ámbito empresarial, lo más significativo es que Endesa reparte hoy dividendo entre sus accionistas. Esta semana los inversores estarán atentos al dato de IPC de Alemania y la eurozona y a las actas de la FED, entre otras muchas referencias. Y el foco también puesto en las ventas minoristas de la zona euro, la balanza comercial francesa o los pedidos de fábrica de mayo en Alemania. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, conoceremos la tasa de paro del mes de junio. Y en el ámbito empresarial, BBVA celebra Junta General de Accionistas. Los mercados arrancan el lunes en positivo a la espera de nuevos catalizadores. De momento, esa jornada electoral en Francia no afecta a los intereses de las bolsas europeas que avanzan. Hasta ahora, los futuros mostrando subidas para el FTSE 100 londinense del 0,15%, ganancias más significativas en el caso del Eurostoxx 50 por encima del 1%, al igual que el MIPTEL italiano. Recordemos que en Asia la sesión concluye con mayoría de ganancias moderadas en el caso del Kospi surcoreano, del Nikkei de Tokio e incluso el índice de Shanghai, que permanece abierto todavía. Ahora esta hora registra avances del 0,68%. El IBEX 35, que hoy va a arrancar
recuperar desde los 10.973 puntos. El pasado viernes perdió un ligero 0,07%. Eduardo Bolinches, analista de Invertia, cree que el selectivo español se enfrentará a un escenario lateral durante el periodo estival. Y hay una referencia muy importante en torno a los 10.820 puntos, nivel a no perder. Estamos hablando de los mínimos del mes de mayo. Nos encontramos ahora entrando en un mes peligroso. Julio, agosto, volumen bajo, más volatilidad, mercados estadounidenses con síntomas también de agotamiento, y yo creo que ahora mismo el mejor escenario para los próximos 2 meses es más bien de lateralidad. Y terminamos en Irán con un empate técnico entre los candidatos que aboca al país a una segunda vuelta de las elecciones. Ya que ninguno de ellos ha conseguido el 50% del apoyo necesario para conseguir la presidencia, el moderado Pezeshkian y el ultraconservador Jalili se enfrentarán el próximo viernes para sustituir al fallecido presidente iraní Ebrahim Raisi. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo? Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar. Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan. Qué bien me conoces. Así da gusto. El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina. Todo lo que necesitas está en Madrid. Ayuntamiento de Madrid. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. Dans le pays renaît l'espérance. Le 7 juillet, mobilisez-vous pour que le peuple gagne. J'entends être le Premier ministre du quotidien, celui qui placera dans ses grandes priorités la défense du pouvoir d'achat, le rétablissement de l'ordre et de la sécurité partout sur le territoire, et bien sûr la reprise en main de notre politique migratoire. Nous ne permettrons au RN de l'emporter, et c'est pourquoi. Le Pen acaricia el poder tras ganar las legislativas en Francia. Alta participación. La ultraderecha es la más votada, seguida de la alianza de izquierdas en la primera vuelta. Macron queda relegado a la tercera posición y hace un llamamiento a una amplia unión democrática de cara al próximo 7 de julio. José Miguel García es presidente de la Cámara de España en Francia. Don José Miguel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Sorprendido por la victoria de Le Pen en esta primera vuelta? Sorprendido no, por dos motivos. Primero, porque esto venía subiendo desde hace muchos años, y luego porque desde las europeas pues había un movimiento que estaba ahí, ¿no? Entonces la gente no cambia de opinión en 15 días después de la disolución. Entonces, bueno, es lo que se esperaba, o sea, lo que se temía, según. Y en la segunda vuelta, ¿qué esperar? Porque ahí se van a batir cara a cara esa coalición de partidos de izquierda frente a Marine Le Pen. ¿Qué puede pasar en la segunda vuelta? Es una incógnita total, porque hay varios casos, ¿no? Aquí no es una elección, son 577 elecciones, porque Francia está dividida en 577 territorios, y en cada territorio hay una elección. Entonces hay territorios en los cuales puede haber 3 candidatos, uno de Le Pen, otro de la ultraizquierda, el otro de Macron, y otro donde puede haber ultraizquierda contra Le Pen, contra la ultraderecha. Entonces, todo depende cómo va a reaccionar el que no esté representado, cómo va a votar, ¿no? El elector del que no esté representado. Todo deja pensar que no va a haber mayoría absoluta para la agrupación nacional, para Le Pen. Ellos van a por ello. De hecho, él ha dicho que si no tiene mayoría absoluta no aceptará de gobernar, pero parece ser que no lo va a conseguir. Entonces, hay una incógnita fuerte todavía sobre este punto. Claro, y si gana la coalición unitaria de izquierdas, ¿ahí qué candidato sería el primer ministro? Bueno, parece ser que no lo conseguiría, porque cuando vemos los datos, lo que han conseguido como escaños, lo que pueden conseguir como escaños, parece ser que la mayoría absoluta no la conseguiría, ni siquiera la mayoría, digamos, llegar a tener el número de diputados más fuerte. Si gana, pues eso también otra incógnita, porque ahí el que se presentó, el que dijo que estaría dispuesto a asumir el cargo de primer ministro, sería Mélenchon, que tiene una posición muy radical, ¿no? Entonces los más moderados de esta agrupación de izquierda le dijeron durante la campaña que por favor que se quitara del centro, que parara de aparecer en los medios de comunicación, porque más que nada lo que daba era susto, ¿no? Entonces no se sabe. La verdad que no hay otro candidato que se haya manifestado, ni tampoco ellos han dicho que ya verían cuando estén los resultados definitivos, ya vería en función de los resultados quién podría asumir el cargo de presidente. Uh-huh. Esto no hay que olvidar que el que nombra el primer presidente del gobierno, el primer ministro, es el presidente de la República. O sea, que no son los partidos los que le dicen nómbrame, es él quien toma la iniciativa de nombrar, ¿no? Entonces, eso también es otro punto que hay que tener en cuenta. Y a Macron le ha salido el tiro por la culata, ¿no? Lo que ha hecho ese órdago que lanzó tras el 9 de junio ha sido una auténtica macronada. ¿Es el gran perdedor de estas elecciones? Macron es algo que habrá que pararse un día a estudiarlo tranquilamente, porque es un señor que lo ha tenido todo. Tuvo la mayoría absoluta en 2017, generó esperanza y expectativas a través del mundo, y como 7 años después pues llega a esta situación. Efectivamente, la mayoría de Macron ya ha desaparecido. Nadie piensa o se imagina o espera que pueda haber una solución con Macron. Evidentemente, si no hay mayoría ni de izquierda ni de derecha, tendrá todavía iniciativas, ¿no? Pero no serán mayorías con su política de Macron, está seguro. Uh-huh. Y de los programas económicos de Le Pen y también de esa coalición de izquierdas, ¿cuál es el que mejor suena para las empresas españolas con intereses allí en Francia? José Miguel. Hombre, yo no diría el que mejor suena, yo diría el que peor, el que menos daño generaría, ¿no? Porque aquí estamos, como dicen en Francia, entre la peste y el cólera, ¿no? Esta mañana vi un editorialista de un periódico que decía que esto no es un drama, es una tragedia, porque la tragedia es cuando tienes que elegir entre dos situaciones que son catastróficas. Estamos un poco cerca de ahí. Entonces, el programa imagínense, el programa de la izquierda era subir el salario mínimo a 1.600 euros netos, bloquear los precios, poner fin a la jubilación a los 64 para volver a los 60, subir el impuesto, poner un impuesto sobre el patrimonio de nuevo. En fin, bueno, esto es lo que sabemos como café para todos, ¿no? Y bueno, entonces, esto parece ser que con los resultados está descartado, al menos en su globalidad. Luego no digo que hayan medidas que las adopten. El programa de Le Pen era
el problema del programa de Le Pen es cómo se financia, ¿no? Es decir, cuando bajas el IVA de 20% a 5.5% sobre la energía, sobre la gasolina, estos son 7.000 millones de euros, ¿no? Entonces, ¿dónde está el dinero, no? Cuando también suben los sueldos, cuando pones fin también a la jubilación, que tampoco está muy claro cómo lo iba a financiar esto, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tampoco que no se saben cómo se va a financiar, ¿no? Si no hay mayoría, ninguno de estos dos programas se va a aplicar. Lo que va a haber es una especie, claro, el presupuesto, como en España, los presupuestos del año anterior, pues si siguen aprobados, automáticamente se renuevan para el año siguiente, pero luego lo que va a haber es una especie de parálisis, ¿no? Porque no habrá mayoría para votar una ley, una reforma, pues hasta 2027. Para las empresas españolas, pues ahí uno de los puntos fuertes que se veía era de poner fin o de suspender el programa de las plantas eólicas, ¿no? Donde hay empresas españolas que están muy implicadas ahí. Eso por el momento está suspendido, no va a haber. Turismo, pues yo creo que Francia siempre guardará turismo. Igual estos meses o durante un año va a estar un poco complicado por la imagen que da Francia al extranjero, pero yo creo que luego volverá. Bueno, pues eso, porque por el momento las medidas un poco de aumentación de impuestos que se anunciaban estarían suspendidas, pero bueno, con la deuda que tiene Francia, que es brutal, un momento esto habrá que pagarlo y pues habrá que subir. Yo no sé quién tomará la medida, pero esto habrá que pagarlo. Deuda que es el 110% del Producto Interior Bruto, un déficit del 5,5%, y Europa, ojo a visor, porque Bruselas, la Comisión Europea, insiste en que todos tenemos que volver a las reglas fiscales. No hay otra. Efectivamente. 110% cuando nuestro principal competidor, Alemania, está a 63%. O sea que hay una diferencia que sigue creciendo y esto, claro, no puede seguir así. Muy bien. Pues José Miguel García, presidente de la Cámara de España en Francia, muchísimas gracias por ese análisis y nos encontraremos en la segunda vuelta. Un abrazo fuerte. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Chao. Adiós. En la Universidad de Valladolid creamos futuro desde el siglo XIII, con 24 facultades, 70 titulaciones, 180 grupos de investigación, con un servicio de relaciones internacionales de referencia, en contacto con más de 2.000 empresas y fomentando el emprendimiento. La Universidad de Valladolid te lo pone al alcance. Atrapa tu futuro. Estudia en la UVA. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Si te interesa el sector del hidrógeno, te esperamos el próximo 8 de octubre en el Hotel Meliá Castilla de Madrid. PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, es una jornada exclusiva para profesionales de la industria donde podrás presentar tu empresa o proyecto mediante una ponencia ante un público muy especializado. Multiplica tus oportunidades de negocio y mantente al tanto de las nuevas tendencias en la 5ª edición del PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno. Visítanos en pmh2.com o llama ahora al 91 804 53 72 y disfruta de grandes oportunidades. pmh2.com 91 804 53 72. Únete a la revolución energética el próximo martes 8 de octubre en Madrid. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía.
8:25, 7:25 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Ponemos el foco en gestoras españolas, gestoras independientes y en la renta fija. Saben que el ahorrador español es por naturaleza conservador y en toda cartera, ya sea muy conservadora o sea más audaz, debe haber siempre un hueco en la renta fija. Hoy con el foco en la renta fija abrimos tertulia con Manuel Mendívil. Buenos días de nuevo. Buenos días, Susana. Que le he invitado a quedarse en este tramo de radio hasta las 9 de la mañana, que es director de inversiones de Arcano Partners. Me acompaña David Ardura. Buenos días. Hola, Susana. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Todo bien. Bien. Director de inversiones de Finaccess Value, Antonio Toribio. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Vacaciones para cuándo? Pues ya en unas semanitas ya nos iremos. ¿Semanitas o semanita? Semanitas. Vale. Aún queda un poquito. Bueno, nada, recta final. 2-3 semanas, que es esto dentro de las 52 del año. Esto está ya está hecho. Responsable de renta fija de Tree Asset Management. Y me acompaña David Iturralde. David, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Encantada de tenerte aquí en estos micrófonos. ¿Vacaciones tú? Pues también me quedan unas semanas hasta agosto, todavía queda. Nada, no queda nada. Yo esta ya no la cuento. Ya hemos empezado, pues para adelante. Director de renta fija de Mapfre Asset Management. Resultado electoral en Francia. ¿Cuál es vuestra lectura, efecto y consecuencias que puede tener esa victoria en la primera vuelta de Marine Le Pen en Francia? ¿Cómo se está comportando la renta fija, los gobiernos? ¿Qué esperáis en el muy cortito plazo? Y también el euro. Empiezo contigo, David. Pues la parte de la deuda pública lo que está reflejando es precisamente la incertidumbre que se ha generado con los dos partidos políticos y además con los programas que tienen estos dos partidos políticos encima de la mesa. Lo que están mostrando es un incremento del gasto y además en el caso de uno de ellos pues también cierto enfrentamiento con Europa porque dentro de su programa político está la reducción de 2.000 millones de euros de la aportación que hace Francia al presupuesto de la comunidad, al presupuesto europeo. Entonces, básicamente eso es lo que se está mostrando en la deuda periférica, que ha sido contagiada por esta situación y que creemos que todavía no ha acabado, porque estos dos partidos, como habéis estado comentando previamente, son los que tienen ahora mismo pues los que se van a disputar la segunda vuelta el día 7. Antonio, ¿sorprendido? Bueno, al final, siguiendo las encuestas de la última semana, al final los resultados han sido bastante lo que se preveía. Le Pen con 37, Macron con 20 y poco, y el lado izquierdo pues un 28. Vamos a ver la semana que viene, ya la segunda ronda, pero bueno, hemos visto en las últimas semanas de que la prima de riesgo de Francia pues se ha ido, estaba hace unos meses a 50, ahora está en 85 puntos básicos. Pero aquí tenemos un instrumento del Banco Central Europeo de que antes pues no lo teníamos hace 2 o 3 años, que es el programa TPI, que es en momentos de que haya un estrés en la deuda pública, pues puede entrar el Banco Central Europeo a comprar deuda pública y mantener los spreads estables. Yo creo que esto es un poco diferente a lo que habíamos visto con Grecia e Italia pues hace años. Pero tampoco mucho estrés, Manuel, no hay, ¿no? No lo hay. De hecho, la volatilidad que hemos tenido en estos últimos 10 días se ha evaporado. Tuvimos un ensanchamiento, como comentaba Antonio, del spread francés y el italiano, pero es el mismo que teníamos la semana pasada. Y lo que sí ha cambiado es el bono alemán. El bono alemán ha recuperado el 2,5. Había bajado la rentabilidad por subida de precio, pero ahora ha recuperado el terreno perdido. Realmente todo esta mañana pinta mucho mejor de lo que pensábamos la semana pasada. Claro, ¿y esa reacción del bono alemán por qué? Pues porque hay menos miedo ahora mismo. Hay ahora mismo un escenario en el cual la probable coalición de centro-izquierda en Francia va a actuar de muro de contención del partido NR, y esa circunstancia es que el mercado está descontando. Como decíamos antes, la mayoría absoluta, si no la tiene nadie, es una situación un poco de impasse político, pero es lo que mejor le viene a los mercados ahora mismo. David.
Pues sí, un poco en esa línea. Yo creo que Francia tenía un problema grande presupuestario antes de las elecciones del 9 de junio y que las soluciones que se plantean, si son con mayoría absoluta, ese problema presupuestario lo único que hacen es agravarlo. Es decir, tanto la izquierda como la derecha lo que llevan en sus programas es más gasto. Entonces, a un país que tiene unos niveles de deuda sobre PIB que ya están por encima del 110, que tienes un déficit del 5,5, pues si le metes más gasto, pues lo que tienes es un problema. Y ahí la única solución, y quizás por eso ese optimismo de mercado, es lo que comentaba Manuel, que no tengas esa mayoría absoluta por ninguno de los dos lados y que más o menos pues llegues a un equilibrio inestable. Pero en cualquier caso, yo creo que el problema que tiene Francia no se soluciona, todo lo contrario. Y el avance del euro, Manuel, después de ese resultado electoral, es porque el mercado descuenta que va a ganar esa coalición de de partidos de izquierda en la segunda vuelta. Efectivamente. El miedo a la ampliación del déficit fiscal venía más por una victoria por mayoría absoluta del partido NR, de Le Pen. En la medida en la cual esa mayoría se empieza a poner en duda, es positivo para, digamos, todo lo que son las políticas europeas de contención de déficit fiscal. ¿Os sorprendidos por esa reacción del euro? Bueno, como dice Manuel, yo creo que es el resultado un poco también de la situación que se está empezando a fraguar para contener a la derecha, pero todavía queda una semana hasta las elecciones de la segunda vuelta y yo creo que todavía puede quedar bastante dentro de esta historia por contar. ¿Qué escenarios estáis manejando para la segunda vuelta? Nosotros pensamos de que va a ser difícil de que haya una mayoría absoluta. Entonces se tendrán que ver al final cómo queda el Parlamento, a ver quién acaba en el poder, pero está claro de que al final tiene que haber una cierta negociación y sobre todo con el control la clave será el control del déficit, las políticas fiscales. Pero mirando la renta fija, si gana Le Pen, ahí puede haber batacazo y volatilidad otra vez a raudales, y si gana esa coalición de partidos de extrema izquierda, entonces el mercado se suavizará y volverá la prima de riesgo otra vez a niveles de 50, 60. A mí me parece difícil en cualquiera de los dos casos. Los 50 no volvemos. Lo comentaba muy bien, yo creo que no. Pero porque lo comentaba muy bien la entrevista que has hecho anteriormente, es la cólera o la peste. Quiero decir, cuando tú llevas un partido como el de Le Pen, que dentro de sus 22 medidas para 2022, una de ellas era incrementar el déficit hasta el 8,5 porque quería gastarse más de 100.000 millones de euros, pues para un país que tiene que ajustar ese déficit, que está muy por encima de los estándares de la Unión Europea, malo. Si llevas una coalición de extrema izquierda que lo que quiere es gastar más, que lo que quiere es subir el salario mínimo interprofesional, bueno, pues llegas a una situación parecida a la que tuvo Italia, si te acuerdas, en 2018, que tenías dos partidos totalmente antagónicos gobernando juntos. Y entonces, si recordamos lo que pasó en esa época, ya nos hemos olvidado porque han pasado muchas cosas desde entonces, pero lo que tuvimos fue una subida de la prima de riesgo italiana brutal, falta de liquidez en el mercado de deuda soberana, o sea, tuvimos un estrés importante. No creo que sea lo mismo porque el mercado está mucho más preparado, porque ya lo he venido descontando, pero a mí me parece difícil volver a los estándares de antes. O sea, yo creo que la deuda francesa cotiza donde tiene que cotizar. Yo estoy de acuerdo en que ahora mismo estamos cotizando donde teníamos que cotizar y lo que sí que pondría encima de la mesa es que ya hemos tenido también ejemplos parecidos, por ejemplo en Italia con Meloni, que también proponía un enfrentamiento con Europa y luego se ha ido relajando y yo creo que eso pues en el momento en que no llegan a tener mayorías pues seguramente también lo veremos por parte de los dos partidos de Le Pen y en el caso por ejemplo del nuevo Frente Popular pues seguramente también veamos un ajuste de sus programas políticos de cara un poco a ajustar, a centrarse un poco, entre otras cosas, porque no olvidemos que Francia, al igual que Italia, están dentro del procedimiento de déficit excesivo de Europa. Entonces, al final, pues va a ser también más complicado para ellos tener este tipo de políticas, aunque no imposible. Manuel. Bueno, yo creo que por añadir un factor algo adicional, tuvimos el viernes el dato de PCE deflactor en Estados Unidos y fue estrictamente positivo en lo que querían los mercados. Lo cierto es que con los datos de inflación, empleo y crecimiento
mostrando desaceleración, pero desaceleración hacia un escenario de crecimiento positivo, bajo pero positivo y sólido, y con la inflación bajando. Esto lo que está apuntando es un aterrizaje suave. Esa noticia el viernes fue tremendamente positiva, lo están reflejando hoy los mercados, y creo que eso también está influyendo. El que el sustrato de la economía sea positivo, que estemos en aterrizaje suave, es muy, muy positivo también para Europa, y yo creo que alimenta el optimismo que estamos percibiendo para la segunda mitad de año. Parada publicitaria, y ponemos el foco en la economía, en esas grandes magnitudes: empleo, crecimiento, inflación, y con esas tres patas, los bancos centrales. ¿Qué esperáis del Banco Central Europeo y qué esperáis de la Reserva Federal de Estados Unidos de aquí a finales de año? ¿Cómo en Estados Unidos puede afectar a las decisiones de Jerome Powell la cita electoral del próximo mes de noviembre? Y ante este escenario, oportunidades en renta fija, ¿dónde encontráis valor? Publicidad y me lo contáis. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Ligeras, 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 ligeras. ¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En deportes, zapatillas de running para flotar cuando corres. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados hoy con Arcano Partners, con Finaccess Value, con Tree Asset Management y con Mapfre Asset Management. Expectativas en cuanto a los bancos centrales. ¿Qué esperáis? Empiezo contigo, Antonio. ¿Qué esperáis de la Reserva Federal de Estados Unidos y qué esperáis del Banco Central Europeo? Por lo tanto, de las grandes magnitudes. A ver, nosotros vemos de que los bancos centrales van a esperar hasta el último trimestre, después de que pase el verano, para tomar alguna decisión de movimiento de tipos. Están siguiendo pues los datos de inflación. Están viendo de que está siendo difícil pues llegar a los niveles que a ellos les gustaría, niveles del 2%, y vemos de que serán bajadas entre una y dos bajadas en lo que queda de año. Viendo de que los datos de empleo están saliendo fuertes tanto en Estados Unidos como en Europa, pues vemos de que la economía está bien. Lo comentaba el compañero antes, de que al final se está viendo de que la economía va creciendo, puede que vaya creciendo menos, de que haya un aterrizaje suave, pero bueno, no esperamos de que haya un accidente en los próximos meses. ¿Vuestro escenario cuál es? Bueno, pues que va a haber bastante contención hasta que veamos cifras de inflación más bajas. Lo apuntaba antes Manuel, yo creo que el verano debería ser positivo porque los efectos base favorecen esa caída de la inflación, por lo menos hasta el otoño.
Y ahí a la vuelta del verano, en septiembre, pues tendremos un poquito más de visibilidad. Pero lo dicen los propios bancos centrales. O sea, necesitamos ver más datos, ver que la inflación se va ajustando más para poder atacar los tipos. Y como además el crecimiento y sobre todo el empleo en Estados Unidos pues sigue fuerte, pues tampoco hay esa urgencia inmediata de bajar tipos, con lo que yo creo que tendremos contención por lo menos hasta el otoño. Y el crecimiento seguirá fuerte, porque tenemos ahí un gran driver que es la inteligencia artificial y la tecnología, que hará que todas las economías a nivel mundial sean mucho más productivas, ¿no? Bueno, eso es lo que parece por la evolución de Nvidia en el mercado, que es la única compañía que parece que hay ahora mismo en el mercado. Yo creo que durante todo este año hemos tenido una economía americana mucho más fuerte de lo que esperábamos, y eso ha estado evolucionando y influenciando mucho en el mercado europeo. Pero yo sí que distinguiría un poco la evolución entre Estados Unidos y Europa, porque las economías no están en la misma situación. Entonces, en Estados Unidos, como ha dicho David, no creo que el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, tenga mucha urgencia para revisar su política monetaria, y sin embargo creemos que en la segunda mitad pues sí que habrá cierta ralentización de la economía. Mientras que en Europa, como hemos estado hablando y hemos visto, el crecimiento, por ejemplo, de Francia no es precisamente muy boyante. España es el único país que está creciendo con fortaleza. Italia tiene un crecimiento muy bajo y la inflación está yendo por los cauces que el Banco Central Europeo quiere. Y seguramente nos acerquemos a ese nivel del 2,5-2% antes de lo que planteábamos. Entonces, ahí nosotros sí que pensamos que hay cierto margen para que el Banco Central Europeo revise su política monetaria con al menos una bajada o al menos dos. Y además creemos que no es tan importante el timing como que se va a producir a lo largo del año. En la Reserva Federal pues contemplaríamos una bajada a final de año. ¿Una bajada en Estados Unidos? Sí, realmente, además teniendo las elecciones a final de año que dicen que no, pero siempre condiciona. El aterrizaje suave en Estados Unidos está servido. La desaceleración esperada lo que va a hacer es bajar ese crecimiento del 3% al 2%. Un 2% es un crecimiento, digamos, algo decepcionante en Estados Unidos. Ya lo quisiéramos aquí en Europa de manera estructural. Pero bueno, efectivamente los bancos centrales apuntan a pocas bajadas. Y yo diría que desde el punto de vista del inversor, el que esté esperando un rebote de mercado tremendo por reducción de varios puntos porcentuales va a salir muy, muy, muy escaldado, muy decepcionado. Si miramos la curva de tipos, el ECB, el tipo de refinanciación o el tipo de depósitos, por otro lado también del ECB, pasa del 4,25 actual al 3,3 a final de año y al 2,4. Vale. Esto es aproximadamente un 2% de aquí al 26. Perfecto. ¿Qué apunta el bono alemán en esas mismas fechas? 2,5 actual, 2,2 a final de año y en el 26 se adivina, 2,2. Es decir, yo creo que se produce, cuando intentamos asimilar todos estos datos macro al impacto en la renta fija y sobre todo en la renta fija de duración, cometemos muchas veces el error de pensar que las bajadas del tipo de refinanciación del ECB se traducen en caídas de rentabilidad del bono a largo, y no es así, no tiene nada que ver. Estamos confundiendo curva corta con curva larga, o la parte corta de la curva con la parte larga, y como digo, una bajada de rentabilidad del bono alemán del 2,5 al 2,2, pues no es para tirar cohetes. Entonces, ¿cómo trabajar las duraciones en este escenario? Pues yo creo que de una manera muy, muy táctica. Hay que tener en cuenta lo que te dice el Banco Central, dónde se posiciona el mercado. Yo creo que el final de año pasado fue un ejemplo claro. Es decir, la FED te dice voy a bajar 3 veces los tipos en 2024, el mercado se pone a descontar 6. Bueno, pues ese es un buen momento para no tener duración. Hace unas semanas, o un mes y medio más o menos, el mercado dice, no, es que no vas a bajar tipos, sino es que incluso había voces que decían que vas a subir tipos. Bueno, pues es un buen momento para tener duración. Pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Manuel. Al final, si tú haces un poco la proyección, la pendiente entre el bono a 2 años y el bono a 10 años alemán, por ejemplo, históricamente tiende a ser entre 80 y 100 puntos básicos. Si tú haces los números que decía Manuel, dices, realmente no me paga estar en el 10 años alemán, porque si yo le meto esos recortes de la tasa del tipo de refinanciación y lo extrapolo a lo que sería la curva alemana, realmente pues no te salen los números. Y esto es porque las curvas están invertidas, y están muy invertidas. Entonces realmente esa inversión de la curva es lo que dices, bueno, tampoco puedo coger mucha duración porque
realmente no me está pagando el riesgo que estoy asumiendo. Entonces nos mantenemos cortos de duración y así no asumimos riesgos. Yo creo que habría que diferenciar entre qué mandato tenemos de duración. Por ejemplo, nosotros tenemos fondos con duración objetiva cortos y estamos relativamente más largos frente al benchmark. En los de duración objetivo más larga estamos más pegados al benchmark y, como ha dicho David, pues siendo más tácticos en esa gestión de la duración. Entonces dependerá un poco de dónde nos posicionemos, porque ahora mismo la parte corta de la curva sí que estaba ofreciendo, yo creo, bastantes oportunidades, y además hay, como habéis comentado, un carry negativo por alargarse en duración. Y por la parte de crédito, en high yield es donde veis oportunidad en Arcano Partners. Sí, sin duda. Bueno, lo llevamos viendo desde hace tiempo, ¿no? Lo cierto es que la rentabilidad este año, sobre todo en la parte de high yield flotante, está en el 4%. 4% comparado con un exiguo 0,2 o 0,5 del investment grade. Realmente esta llamada a la duración de muchos asesores de banca privada, etcétera, que hemos visto a principios de año, pues es lo mismo que pasó el año pasado y sigue estando errada. Realmente, ¿dónde vemos valor? Vemos valor en los flotantes, en los híbridos, en los financieros, emerging markets. Lo que pasa es que la fortaleza del dólar está sorprendiendo. Pero bueno, lo dicen los flujos. En la primera mitad de año, los flujos al high yield han sido del 4% de los activos en Europa, y el investment grade ha sido del 1%. Todo esto siempre con gestión activa. Pero sí, efectivamente, veíamos que la potencial subida, apreciación de la parte larga de la curva es nimia, y por otro lado, en el high yield pues te estás dejando un 6, un 7 de cupón a día de hoy. ¿Vosotros, Antonio? No. ¿Vosotros preferís investment grade? ¿Más prudentes o qué? Nosotros preferimos investment grade, pero también con una cartera diversificada. O sea, tirar balón a portería. Sí, bueno, ya no gustaría. ¿No? Sí, eso siempre. Lo que nosotros le vemos valor al high yield, al doble B, más que al B, al single B, sobre todo porque ha corrido mucho. Uno de los mejores activos del año pasado fue el high yield B. Este año vemos de que el mejor resultado es el doble B, y un activo que también nos gusta es la deuda subordinada, vale, tanto de bancos. Ha corrido mucho, ha tenido muy buen comportamiento, los AT1 y también todavía la Tier 2. La Tier 2, pero ir a buscar vencimientos que tengan las calls cortas, que tengan calls en el 2024 o 2025, máximo principio del 2026, y que tengan como un reseteo del cupón en esa fecha alto. Los híbridos también nos gusta, buscando un poquito más de subordinación, y entonces vemos de que son tires interesantes. ¿Vosotros, David, dónde veis valor? Bueno, al final en un entorno, lo que comentaba Manuel también antes, en un entorno de crecimiento bajo, pero positivo, y con esos niveles de inflación a la baja, el crédito siempre lo suele hacer bien. Nosotros tenemos duraciones en las carteras que están en torno a los 2 años y medio, más o menos. Básicamente en crédito, y ahí mezclamos un poco tanto investment grade como high yield. Lo importante para nosotros es el carry, es decir, que tengas una rentabilidad lo suficientemente grande como para que incluso tengas ese colchón por si los diferenciales subieran, pero estando a tan corto plazo tampoco tienes tanta sensibilidad. En Mapfre Asset Management. Pues nosotros fundamentalmente en crédito hemos incrementado este año y hemos estado aprovechando la parte de papel comercial que estaba muy enfocado en el corto plazo, y ahí hemos estado centrados en empresas que conocíamos bien su negocio, con márgenes importantes y una deuda, un apalancamiento controlado y unos flujos de caja atractivos. Ahí hemos estado centrando fundamentalmente en la parte de autoparts o también, por ejemplo, en hoteles, y luego pues financieros, como ha dicho nuestro compañero, en financieros también vemos valor a lo largo del año. Apenas me quedan 2 minutos. A cada uno de vosotros, a Manuel, a David, a Antonio y a David, os voy a pedir un titular de cierre. Manuel. Las bajadas de tipos siempre son positivas para la renta fija. Escoge dónde quieres entrar, pero entra. Sal de los monetarios y entra, y desde luego ten en cuenta el crédito. David.
Bueno, yo creo que es un entorno positivo para la renta fija y cada vez más. Si te pones en el momento del ciclo y dices, bueno, ¿dónde estaría yo a día de hoy con el ciclo que tengo? Yo creo que el activo quizás con mejor perspectiva de rentabilidad de riesgo sería la renta fija. Y ahí la renta fija es muy amplia y cada uno tiene que escoger lo que mejor le venga. Antonio, titular. Oportunidad en la renta fija. Con inflación algo alta y crecimiento aunque sea bajo, la renta fija se tiene que comportar bien. ¿Y el otro David, Iturralde? Pues yo creo que efectivamente en la renta fija todavía hay oportunidades y en el crédito pues podemos ahí encontrar oportunidades a lo largo del año que pueden ser muy interesantes. Muy bien, pues Manuel Mendívil desde Arcano Partners, David Ardura desde Finaccess Value, Antonio Toribio desde Trea Asset Management y David Iturralde desde Mapfre Asset Management. Un auténtico placer. Gracias por el lunes y si nos veo, feliz verano. Un abrazo. Adiós. Mapfre patrocina la información del tiempo. Es probable que persista la inestabilidad en el norte y nordeste peninsulares. Así, en el extremo norte se esperan cielos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles, más probables en el Cantábrico Oriental. Por otro lado, se formará nubosidad de evolución diurna con posibles chubascos acompañados de tormenta en el tercio nordeste interior, más probables e intensos o incluso localmente fuertes en el Pirineo, Prepirineo e Ibérica Oriental, sin descartar otras zonas. Tampoco se descartan intervalos de nubes bajas en litorales mediterráneos. En el resto de la península y Baleares predominarán los cielos poco nubosos o con alguna nube de evolución. En Canarias son probables intervalos nubosos en el norte, sin descartar precipitaciones débiles en las montañosas y poco nubosos en el sur. Las temperaturas descenderán en el tercio oriental y en Baleares, y ascenderán en la mitad occidental y Canarias. Son probables noches tropicales, en las que la temperatura no descenderá de los 20 grados en los litorales del sureste y de la Comunidad Valenciana. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángel Lozano. Futuros sobre el IBEX 35 vienen en verde. ¿Cuánto suben? Un 1,25%. ¿Y los futuros en París, cuánto? Pues un rebote del 2,75%. Vamos a mirar a Europa, Ángeles. Lo importante hasta ahora, ¿qué es? Pues que el IBEX 35 va a comenzar el semestre con muy buen pie. Después de 4 sesiones consecutivas a la baja, hoy vamos a reconquistar y consolidar los 11.000 puntos. Vamos a conocer datos de PMI del sector manufacturero en España, Alemania, Italia y el conjunto de la eurozona. También se conoce el dato de IPC preliminar de junio en Alemania. En el terreno empresarial, Endesa reparte un dividendo de 0,50 euros por acción y para los próximos días, mañana martes, conoceremos el dato de paro en España, la inflación adelantada de la zona euro y comienza el foro del BCE en Sintra. Se espera que hoy haga declaraciones la presidenta Christine Lagarde. El próximo
próximo miércoles, pasado mañana, datos de PMI, servicios y compuestos en España y en la zona euro. El viernes se publicarán datos de actividad industrial en Alemania y España, ventas minoristas en la eurozona y en Estados Unidos. Lo principal el viernes será el informe de empleo del mes de junio. La prima de riesgo baja a 85 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años se sitúa en el 3,39. En Europa miramos a París y miramos al conjunto de los grandes valores. Eurostock 50, ¿cómo viene? Pues el futuro a esta hora para el Eurostock viene también con subidas fuertes del 1,8%. En Italia el rebote del 1,6%. Y en cuanto al futuro del DAX, subiendo un punto porcentual. Parece que un poco más rezagado se queda el futuro de la bolsa británica con una subida del 0,27%. Hoy las plazas europeas van a reaccionar a esos resultados, esa primera vuelta de las elecciones parlamentarias en Francia, y muy pendientes también de cómo se está reforzando el euro. En cuanto a las compañías, tenemos hoy bastante poca cosa en el plano empresarial en el viejo continente. Miraremos a Airbus, que adquiere las actividades de aviones comerciales de Spirit Aerosystem, y tenemos también algunas bajadas de precios objetivos, especialmente para el sector lujos, con caída, por ejemplo, reducción de precio objetivo para Hermès por parte de Jefferies de 2.650 a 2.470 euros. Más cosas, ¿cuáles? Mirando los futuros americanos, parece que también anticipan una apertura en positivo y el cierre en Asia ha sido también en verde. En el mercado de materias primas, crudo Brent y crudo West Texas subiendo un 0,8%. Tenemos el barril de referencia en el viejo continente, el Brent, en $85,63 y el West Texas en 82,19. Como decíamos, pendientes de nuestra divisa, del euro, que se cruza a esta hora por $1,0767. Es lo que está pasando, es la fotografía del mercado. Lo analizamos con Alexis Ortega, asesor independiente. Alexis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. ¿Por qué la renta variable, el euro y también los bonos están reaccionando de forma tibia y con alegría a la victoria de Le Pen en las francesas? Sí, la verdad es que sorprende, porque obviamente la victoria de Agrupación Nacional es prácticamente rotunda. Prácticamente ha duplicado sus votos de primera vuelta de la del 2022. Yo creo que más bien la reacción a todo esto es la idea de que un reagrupamiento por parte de los que no son de Agrupación Nacional contra Le Pen, pues de alguna manera pues podría hacer que la victoria fuera muchísimo menos importante y desde luego que no tuviera mayoría absoluta Le Pen y por lo tanto tuviera las manos atadas. Creo que sencillamente el mercado está en estos momentos en clave positiva y optimista, más que positiva, optimista, con la idea de que al final, a pesar de estos resultados, Le Pen no va a tener mucha mano para mover las cosas. E incluso un tema muy importante, en su discurso llegó a decir en algún momento que que los gastos y el aumento del gasto, todo eso se hará cuando se pueda, con lo cual de alguna manera es un aviso para aquellos que piensan que va a ser muy manirrota desde el principio. Muy bien, Alexis Ortega, gracias y buen negocio, buen día. Hasta la próxima. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. ¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud. Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro. Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
Búscate una excusa para ver qué tienen en común Newton y Lorca, para preservar el planeta como Jane Goodall, para cambiar el arte con Duchamp. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo.